buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más nos disponemos, con la gracia del Señor, a comentar el Catecismo de nuestra Madre la Iglesia, pero hoy lo vamos a hacer de una forma especial, haciendo pues un programa especial, interrumpiendo la exposición allá por el punto en el que estamos sobre Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Vamos a interrumpir esa exposición para hablar de la fiesta que hoy celebramos, de la Inmaculada. El Catecismo expone esta doctrina de los puntos 490 al 493. Habla del misterio de la Inmaculada Concepción. Vamos nosotros pues a sacar, ¿no?, a intentar también hacer unas aplicaciones concretas a nuestra vida espiritual, a nuestro pensamiento, para nuestra cultura, unas aplicaciones concretas de qué es lo que supone para nosotros pues esta fe que tenemos en la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En primer lugar, podríamos decir que gracias a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, gracias a ese singular privilegio que Dios le concedió de ser concebida limpia de todo pecado, en virtud de que iba a ser la Madre de Dios, gracias a ello nosotros podemos tener una comprensión más profunda de lo que es el perdón de Cristo, de lo que es la redención de Cristo. Nos damos cuenta de que Cristo no solo redime perdonando los pecados, también nos caemos en cuenta de que Dios redime también preservando de caer en los pecados. Y eso es muy importante, ¿no?, que extraigamos de ello pues las consecuencias en nuestra vida, porque nosotros hemos sido redimidos de Cristo, por Cristo, mejor dicho, pues de las dos formas, tanto en la medida en que hemos sido perdonados como en la medida que hemos sido preservados. Es verdad que para ir a Dios hay dos caminos: el camino de la inocencia y el camino de la penitencia. El camino de la inocencia pues es básicamente el camino de María, una criatura que jamás ha opuesto resistencia a la gracia de Dios y ha sido conducida por Dios desde el primer instante. Ha habido santos en la historia de la Iglesia que, aunque por supuesto que no han sido preservados por Dios pues del pecado original, pero sí tras el perdón del pecado original en el bautismo, han sido muy dóciles, ¿no?, a la gracia de Dios, y su camino ha sido básicamente el camino de la inocencia. Pues como por ejemplo Santa Teresita de Lisieux, que decía ella que no tenía conciencia de haberle negado nunca algo que Dios le había pedido. Bien, la verdad es que es cierto que el camino de la inocencia, básicamente, o sea, estrictamente hablando, únicamente es el camino de María, porque es verdad, ahí celebramos también la fiesta de los santos inocentes, el 28 de diciembre. Hay muchas personas que han tenido un camino de inocencia, salvado el pecado original. Salvado el pecado original, sí, hay personas que han podido, niños que han muerto pues cuando todavía no habían tenido la conciencia suficiente para cometer pecados personales, ¿no? Salvado el pecado original, pues es seguro que habrá muchas personas que han ido a Dios por el camino de la inocencia. Pero hay que reconocer que en la mayoría de todos nosotros, ¿no?, sobre todo todos los que están oyendo esta charla, pues bueno, pues el camino de la inocencia para nosotros se nos escapó, es un tren que se nos escapó. Nosotros estamos caminando hacia Dios por el camino de la penitencia. Y a través de la penitencia, que es un don de Dios, es un don de su gracia, procuramos llegar a la misma meta que María llegó por la inocencia. María llegó por la inocencia a donde nosotros debemos de llegar por la penitencia. Dos caminos para una misma meta. Bien, y decíamos que ayuda mucho a entender, ¿no?, pues la Inmaculada Concepción de la Virgen María nos ayuda a entender pues que Dios a veces da el don de redime preservando, y desde luego nosotros podemos ver el mundo que nos rodea y aunque somos muy pecadores, pues también nos damos cuenta de que el Señor nos ha preservado de caer en ciertos pecados. Vemos a hermanos nuestros pues presos, incluso esclavos,
de ciertos pecados que Dios por su gracia nos ha preservado de ellos. Y esto nos tiene que ayudar mucho, nos tiene que ayudar a ser muy agradecidos a Dios, pues para no atribuirnos a nosotros mismos, pues en una especie de tentación de jactarse, o de una vanidad, ¿no?, o de una soberbia, de una autocomplacencia, de pensarse que uno se siente superior que otras personas porque no ha caído en determinados pecados, porque fíjate a las otras personas, pero que fíjate qué perdidos son. Bueno, pues uno tiene que tener mucho cuidado de no jactarse, de no atribuirse a sí mismo pues el mérito de no haber caído en determinados pecados. Por la gracia de Cristo hemos sido preservados. Sí, es verdad, que también el Señor quiere una colaboración, quiere una respuesta de nuestra libertad, pero el no caer en ciertos pecados es también un don de la gracia del Señor. Somos redimidos también siendo preservados de esos pecados. Dice la Sagrada Escritura: el que se sienta seguro tenga cuidado, no caiga. Ojo con ello, el que se sienta seguro tenga cuidado, no vaya a caer. También se dice, pues en un refrán de la vida de pensamientos espirituales, ¿no? En uno de los refranes, cuando en referencia a que algunos se sienten seguros, ¿no?, de su vida espiritual, o de pensarse como aquel publicano que estaba en la iglesia, ¿no?, que estaba en primera fila diciendo: te doy gracias, Señor, porque no soy como ese otro que está ahí atrás. Entonces uno puede pecar de sentirse seguro de sí mismo, ¿no? Pues digo que hay un refrán de estos pensamientos de vida espiritual que dice que a veces Dios puede castigar la soberbia encubierta en pecados torpes patentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que a veces el Señor permite que caigamos pues en pecados así evidentes, humillantes para nosotros, ¿no? Pues porque están hechos a los ojos de todo el mundo, o porque de alguna manera, aunque no lo hayan visto a los demás, pues me humillan a mí mismo diciendo: pero ¿cómo he sido capaz de cometer esa torpeza? A veces el Señor permite que caigamos en ciertos pecados así más graves, más ostensibles, más escandalosos, permite para que seamos más humildes, para que no tengamos una especie de excesiva confianza en nosotros mismos, para que no miremos a nadie por encima del hombro. Repito este refrán que dice que a veces el Señor castiga la soberbia encubierta en pecados torpes patentes, ¿no?, y ostensibles ante los ojos de los demás. Bien, es una forma de hablar eso de que castiga, porque lógicamente el pecado lo cometemos nosotros mismos, ¿no? Pero Dios permite ciertas caídas para que seamos humildes, para que nos demos cuenta de que estamos siendo preservados por la gracia de Dios. Por lo tanto, y en resumen, esta primera consideración nos tiene que hacer caer en cuenta de que el privilegio que tuvo María de ser preservada, de ser redimida en la preservación, también nosotros lo tenemos, aunque de una manera pues mucho más imperfecta, ¿no? Aunque nosotros estemos en camino de penitencia y el de la inocencia pues ya no sea estrictamente el nuestro, sí que también somos preservados, y la gracia de Cristo también se manifiesta en parte, aunque sea en parte, ¿no?, en que somos preservados de muchos males, y tenemos que dar gracias infinitas a Dios y sentirnos queridos, sentirnos mimados y tener misericordia hacia nuestro hermano, no ser nunca como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que miraba a su hermano menor pues de una forma inmisericordia por aquello que había hecho él, ese hijo tuyo. Mirar con una mirada de misericordia, una mirada de compasión, a ejemplo de la mirada del corazón de Cristo, pues es lo que de alguna manera se deriva, se concluye, ¿no?, de esta conciencia de haber sido preservados por la gracia de Cristo de muchos pecados. Vamos a meditar en esto antes de continuar. Una segunda aplicación, también muy práctica, creo yo, en nuestros días, para purificar muchas cosas que nuestra cultura, ¿no?, pues tiene pues verdaderamente desviaciones. Una segunda consecuencia es que ese don especial que María recibió de ser preservada del pecado original, pues es precisamente la de poner en la atención y poner nuestra consideración
en la existencia verdadera, ¿no?, del pecado original. Porque las consecuencias del olvido y la negación del pecado original, pues han sido muchas. Ha sido la difusión de una antropología ingenuamente optimista, en una visión del hombre, de lo que es el hombre, pues ingenuamente optimista. En nuestra cultura, una vez que se ha negado el pecado original, el hombre es considerado bueno por naturaleza. No tendría necesidad de purificar ninguna tendencia desviada. Es más, la pedagogía, la educación de los niños, pues habría de limitarse a fomentar la espontaneidad del individuo. Aquí parece que para obrar bien bastaría con ser auténtico y natural, ¿eh? Parece que estos son los términos que hoy en día están de moda, ¿no? Hay que ser auténtico, hay que ser naturales, hay que ser espontáneos, ¿no? Únicamente habría que intentar salvar ciertos condicionamientos negativos, ¿no?, de la sociedad. Pero bueno, el hombre es bueno por naturaleza. En todo caso es la sociedad la que le puede hacer malo. Y la pedagogía pues consistiría en dejarle a cada uno desarrollar sus propias tendencias, cada uno que sea espontáneo, que sea auténtico, que sea natural. Bueno, y como los oyentes pueden considerar, no, pues con estos presupuestos, partiendo de aquí, pues lógicamente se derivan muchísimos males. Mucho también habría que decir de la crisis actual en la enseñanza, parte de estos falsos presupuestos, ¿no? Parece que la corrección está mal vista con estos presupuestos, claro, porque hay que corregirle a nadie, si todo el mundo es bueno, si todas sus tendencias son buenas, ¿no? Parece que eso de la corrección, pues es casi opresivo, que es oprimir, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que la existencia del pecado original es un misterio, difícilmente entendible, ¿no? Pero mayor misterio es todavía comprender al hombre sin aceptar la realidad de que existe un pecado original. Lo que la revelación bíblica nos cuenta coincide con nuestra propia experiencia, es decir, que dentro de nosotros descubrimos que hay una distorsión que nos inclina al mal. Nacemos con ella. Hacemos por debilidad lo que no queremos hacer, mientras que nos resulta difícil cumplir nuestros propios propósitos. Nos habíamos propuesto ciertas cosas y luego resulta que no somos capaces, ¿no? Es lo que dice San Pablo: hago lo que no quiero y eso que me he propuesto no soy capaz de finalizarlo. Por ello, ¿no?, una concepción del hombre que se cimiente en bases meramente naturalistas, y digo por naturalistas que el hombre es bueno por naturaleza, etcétera, ¿no?, pues condena al hombre a un montón de indignidades, venganzas. Sí, hay personas que son tan naturales que se dejan llevar por su tendencia a la venganza. Pereza, bueno, también es una consecuencia natural de ser espontáneo. Lo que espontáneamente nos sale es ser perezosos. Egoísmos, sí. Si a un niño no hay que enseñarle a ser egoísta, nace sabiéndolo. Al niño lo que cuesta decirle, lo que cuesta enseñarle es que él sea capaz de coger pues su juguete y que le diga: toma, para ti. No, si lo que espontáneamente le sale es coger: esto es mío. Si esa tendencia egoísta la tiene con él. La avaricia, la infidelidad, la lujuria. Es decir, cuando alguien tiene unas bases meramente naturalistas y piensa que el hombre es bueno por naturaleza y que hay que ser espontáneos y que educar bien consiste en dejar que cada uno pues desarrolle sus propias tendencias, bueno, pues vamos a ser sinceros, concluimos en todo esto, concluimos en que la venganza, la pereza, el egoísmo, la avaricia, etcétera, pues son la consecuencia natural de todo ello, porque es que no es cierto, es falso que el hombre sea bueno por naturaleza. Hay en nosotros una tendencia al mal, llamémosle pecado original en el sentido teológico, o llamémosle egoísmo innato, quien quiera hablar en términos psicológicos, pero vamos, que estamos hablando del mismo misterio. En consecuencia, es necesario una armonización interior. Hay que armonizar el hombre por dentro. Pues falta una armonía. Hay que armonizarlo para que el hombre pueda llegar a desear lo que está de acuerdo con su propio bien y con la voluntad de Dios. Porque el problema que tenemos es que no nos coincide el deseo y la voluntad. No nos apetece lo que nos conviene.
y lo que nos conviene no nos apetece. Ese es el drama del hombre. La aspiración a la libertad solo puede encontrar su auténtica realización en la medida en que el hombre se deja sanar por la gracia de Dios. Tenemos que ser curados por la gracia de Dios. Curados. Para eso tenemos que ser corregidos. Hay que curar al hombre, porque uno de los dramas del hombre actual es que no distingue entre lo que le apetece, lo que la naturaleza le impulsa y lo que debe. Ese es el drama, ¿no? Y son dos cosas bien distintas, y si uno no es capaz de discernirlas y distinguirlas, pues va a un choque, no va a un abismo. Que la gracia de Dios venga en nuestra ayuda e integre, armonice interiormente al hombre para que la razón pues gobierne la voluntad, y para que la voluntad gobierne las apetencias, ¿no? Y para que no se produzca esa especie de choques tan fuertes y tan brutales, ¿no? que ocurren en nuestro interior. El hombre maduro es aquel en el que la razón gobierna la voluntad, armoniza la voluntad, quiere con su voluntad aquello que es ordenado, aquello que es conforme, ¿no? Pues a la dignidad del hombre. La razón gobierna la voluntad y la voluntad gobierna las pasiones. La voluntad está pues dirigiendo, ordenando, moderando las distintas pasiones, nuestros sentimientos, nuestras tendencias, nuestros impulsos. Sin embargo, el hombre inmaduro, aquel que se deja arrastrar por todas las consecuencias del pecado original, ¿no? Es aquel en el que sus pasiones acaban esclavizando la voluntad. ¿Qué quiere? Lo que le apetece. La apetencia es la que esclaviza la voluntad. Y la voluntad esclavizada, la voluntad es la que gobierna la razón. ¿Qué piensa? Lo que quiere. ¿Qué quiere? Lo que le apetece. ¿Y qué piensa? Lo que quiere. El hombre inmaduro es aquel que tiene invertido, ¿no? Pues ese orden, porque el desorden interior, supuestamente queriendo ser espontáneo, ha sido esclavizado. Así pues, una segunda consecuencia, ¿no? Aplicación concreta de la contemplación de María Inmaculada es que, siendo conscientes de la existencia del pecado original, no podemos ser tan ingenuos de educar nuestra vida como si el pecado original no existiese. El pecado original existe, es más, ha sido confirmado y reafirmado por nuestros propios pecados personales, ¿no? Y eso supone un desorden interior, y no podemos ser tan ingenuos de educar o educarnos a nosotros mismos, ¿no? O de llevar una vida espiritual en la que rechacemos cosas como la penitencia, como la mortificación, como la corrección, todo aquello que es necesario, ¿no? En un realismo antropológico, pues para educar a la persona y para encauzarla, ¿no? Por ese camino de la penitencia. Bien, vamos a meditarlo pidiendo la asistencia de la gracia de Dios para que venga en auxilio de sanar nuestra naturaleza herida. Necesitamos la gracia para sanar nuestra naturaleza herida por el pecado. Lo meditamos un momento. Bien, también María es para nosotros modelo de pureza, y María también descubre, revela en este mundo pues el sentido auténtico de la sexualidad. La tradición popular católica ha designado la fiesta mariana de la Inmaculada con el nombre de la Purísima.
Es más, el prefacio de la misa de hoy reza así, ¿no? Purísima había de ser la que concibiese el autor de la gracia. Hemos designado, especialmente la tradición mariana española, pues a la Inmaculada con el nombre de la Purísima, ensalzando a María como modelo de pureza, modelo de castidad. Bien, pero fijaros una cosa, no porque, ni mucho menos, que nadie se equivoque, no por ni muchísimo menos pensando o considerando que, pues que la sexualidad es algo que no sea santo, ni muchísimo menos. María no fue virgen, o la concepción de Jesucristo no fue virginal porque la sexualidad sea mala o impura, y por lo tanto Jesús pues no debía de ser concebido sexualmente por ese motivo, en absoluto. La sexualidad es santa como todo lo que ha salido de las manos de Dios. La sexualidad es pura, como todo aquello que forma parte del plan de Dios. No es por eso que por lo que María fue virgen o por lo que Jesús fue concebido virginalmente. Jesús fue concebido virginalmente porque eso convenía a su naturaleza divina. Jesús es verdadero hombre y por eso fue concebido de las entrañas de la Virgen María, y es verdadero Dios, y eso también por ello convenía que fuese concebido por obra del Espíritu Santo y no por concurso de varón, para manifestar también en la forma de ser concebido que Jesús era verdadero hombre pero verdadero Dios, que su origen era divino. Por lo tanto, tengamos cuidado de pensar que María pues fuese virgen, o que Jesús fuese concebido virginalmente porque la sexualidad sea no santa o menos santa, no, en absoluto. Fijaros, el punto 2337 define lo que es la castidad, ¿no? Lo que es la pureza, la castidad. Dice, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona, y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integración de la persona y la integración del don. Es decir, dicho así con palabras más sencillas, ¿no? Pues que la castidad es la integración de la sexualidad en la vocación que Dios nos ha dado a cada uno. La castidad lo que hace es integrar la sexualidad en esa vocación. Por lo tanto, los esposos, los matrimonios, viven la castidad pues cuando viven la sexualidad dentro de la vocación que Dios les ha dado, no teniendo relaciones pues castas, ¿no?, entre ellos. Y las religiosas viven la virtud de la castidad pues teniendo esa dimensión esponsal con Jesucristo y por tanto renunciando a una relación con un hombre. Y un joven vive la castidad pues reservándose y guardándose para su entrega matrimonial. Es decir, la castidad es vivir la sexualidad dentro de la vocación en la que Dios le ha dado a cada uno. Tan casto es pues un matrimonio que vive sus relaciones sexuales de una manera pues fiel y abierta a la vida, etcétera, como una religiosa que vive su consagración virginal, como un joven que vive la pureza pues buscando el camino del matrimonio. Es decir, cada uno vive la castidad dentro de la vocación concreta que Dios le ha dado. Bien, pues esto es, en este sentido decimos que María es modelo de pureza y modelo de castidad. Recordemos el pasaje bíblico del libro de Génesis, donde se describe el hecho de que Adán y Eva sintiesen vergüenza al verse desnudos, como consecuencia del pecado original. En palabras de Juan Pablo II, Dios creó al hombre de forma que el cuerpo, este era el plan originario de Dios, que el cuerpo fuese el icono o el espejo del alma, expresión de su interioridad. En el plan de Dios, el cuerpo no era nada malo, sino que era sencillamente el espejo del alma. Por el contrario, el pecado original, el pecado ha deformado esa vocación primitiva con la que Dios creó nuestra naturaleza humana.
imprimiendo dentro de nosotros una tendencia a divorciar la sexualidad del amor. Eso es lo que hace el pecado, divorcia el amor de lo corporal, de manera que nos ocurre que por esa distorsión que ha introducido el pecado, pues el cuerpo, en vez de ser el espejo del alma, el cuerpo es casi, nos puede llegar a resultar, ¿no?, pues algo que nos aparta del interior del hombre, que suscita nuestras pasiones. El cuerpo puede llegar a ser pues casi un acicate, un instrumento de la tentación. Eso lo vemos continuamente. Y cómo se utiliza, ¿no?, pues los cuerpos humanos como una especie de incitación, ¿eh?, en esa especie de forma sensual, ¿no?, de utilizar pues las imágenes en la publicidad, etcétera. Se está utilizando pues el cuerpo humano no como un espejo del alma. A uno le importa muy poco en ese tipo de publicidad qué alma tiene esa persona. Lo que le importa es que ese cuerpo está despertando tus pasiones. Ahí el cuerpo deja de ser el espejo del alma para ser casi una especie de, bueno, pues de lanza que te está pinchando a ti y está suscitando tus pasiones, ¿no?, para que luego tú después piques y compres ese producto. Desde esa pasión, ¿no?, desde esa especie de fantasía interior que ha creado en ti. Por lo tanto, hay que decir que la dignificación de la sexualidad supone volver a darle al cuerpo su vida. Te entrego plenamente mi vida, le dice el esposo a la esposa o la esposa al esposo. Y eso lo significan en la entrega sexual. La entrega sexual abierta a la vida es la expresión de la entrega de la vida. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, y eso está expresado en la entrega sexual. Mientras que en la vocación virginal, la renuncia a la sexualidad es la expresión del desposorio con el Dios invisible. La religiosa, aquella que tiene la vocación, aquel que tiene la vocación a la virginidad, en el fondo que tiene a María Virgen como modelo, está en su renuncia a la sexualidad, está expresando el desposorio con Dios. Mi alma, podríamos decir el núcleo de mi alma, lo indivisible del corazón, es para Dios, es desposado con Jesucristo. Para ello María Inmaculada nos descubre el valor de la virtud de la castidad, que no es otra cosa que la integración de la sexualidad dentro de la vocación al amor que cada uno ha recibido en su vida. Este es el verdadero sentido de la castidad, el verdadero sentido de la pureza, que, como he dicho al principio, no es meramente renunciar a la sexualidad como si fuese mala. No, la sexualidad es buenísima dentro del plan de Dios. Cuando es una distorsión es cuando está fuera del plan de Dios. Y la Virgen Inmaculada, modelo de pureza, modelo de castidad, nos está redescubriendo a todos el verdadero valor de la virtud de la castidad, que, repito y termino con ello, no es otra cosa que la integración de la sexualidad al servicio de la vocación al amor que Dios dio a cada uno, bien sea dentro del matrimonio, en la vida consagrada, integrar la sexualidad dentro de la vocación que Dios nos dio, y que el cuerpo vuelva a ser el espejo del alma y no el incitador de las pasiones. Esa es la vocación que María nos vuelve a descubrir. Por eso continuamos llamándola hoy día de la Inmaculada, le continuamos llamando así, la purísima. Purísima había de ser. María, contemplándote a ti también, te pedimos el don de la pureza. Sé tú mi pureza, sé tú mi alegría. Lo meditamos un momento. Signor della
Y otra aplicación bien concreta que podemos hacer, ¿no?, de esta fiesta, esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, ensalzar que hacemos, ¿no?, los creyentes de una criatura humana que Dios ha ensalzado, ¿no? Bien, esto también tiene una consecuencia muy práctica, ¿no?, dentro del choque de cosmovisiones distintas y antagónicas que estamos viendo hoy en día, pues en el orden mundial. Estamos asistiendo al choque de dos cosmovisiones antagónicas, que es por una parte el occidente secularizado y por otra parte un islamismo fundamentalista, ¿no?, que parecen chocar los dos en el mundo. Algunos dicen que si están chocando el cristianismo y el islam, más que el cristianismo y el islam, vamos a ser sinceros, aquí lo que choca es el occidente secularizado, que de cristiano tiene muy poco, el occidente secularizado, y por otra parte una concepción fundamentalista del islam, ¿no? El primero, el occidente secularizado, ha ensalzado al hombre hasta el desprecio de Dios. Hasta tal punto no hemos hecho del hombre el centro de todo, que parece que Dios nos sobra. Dios, en todo caso, se le permite a uno en el interior de su conciencia, si tiene esa tendencia religiosa, bueno, pues se entiende por libertad religiosa que a uno se le permite rezar cuando se meta en su cama por la noche, y poco más. Pero vamos sacando a Dios de la escuela y de donde haga falta, y metiéndolo pues dentro de la sacristía, ¿no? Por una parte, pues el occidente secularizado ha ensalzado el hombre hasta el desprecio de Dios, y sin embargo, por el contrario, pues el islamismo fundamentalista ha ensalzado a Dios hasta el desprecio del hombre, ¿no? Y eso lo observamos, como pues se proclama la grandeza de Alá, y para proclamarla, pues bueno, pues alguien se pone en su cintura pues unos explosivos para hacer saltar por los aires pues unas personas, ¿no? Eso se llama ensalzar a Dios hasta el desprecio del hombre. Y entre estos dos extremos, entre el extremo de pues una visión que tenemos en Europa y en América, ¿no?, antropocéntrica, en que el hombre es el centro, entre esa especie de antropocentrismo intrascendente que niega la trascendencia de Dios, y por el contrario, ¿no?, la visión teocéntrica deshumanizante que tiene el Islam, si Dios es el centro, y se hace el centro de una forma en que deshumaniza al hombre. El cristianismo se ofrece como una alternativa auténtica y equilibrada, que es capaz de aunar dos extremos que a veces cuesta aunarlos, que es que Dios es grande y que Dios al mismo tiempo es amante de lo humano. Dios es divino y Dios es humano. En el Cristo encarnado se unen las dos cosas, lo divino y lo humano, y uno no está contra el otro. Ensalzar a Dios no es a costa de destruir al hombre, o creer en el hombre no es a costa de negar a Dios, sino que el cristianismo integra lo humano y lo divino, y especialmente en la figura de los santos, y sobre todo en la Virgen María, en esa devoción que tenemos los católicos, ¿no?, a los santos y especialmente a la Virgen María, tenemos una expresión, un ejemplo bien concreto de una verdadera religiosidad
equilibrada, que glorifica a Dios al mismo tiempo que dignifica al hombre. Permitidme subrayar una vez más esta expresión, ¿no? Una religiosidad equilibrada es aquella que glorifica a Dios al mismo tiempo que dignifica al hombre. Y claro, pues uno se da cuenta de que esto es lo que la Iglesia, por esto la Iglesia propone como modelo de imitación a los santos. Porque, no porque le quitemos a Dios la gloria, no, porque le glorificamos a Dios viendo cómo Él ha hecho de los santos y especialmente de la Virgen María, pues ha hecho la cumbre de la humanidad. Uno cuanto más cree a Dios, cuanto más cree en Dios, cuanto más pone en Él su confianza, más cree en el hombre. Más cree en el hombre, porque Dios dignifica al hombre, le hace más santo. Es más, es que solamente creyendo y confiando en Dios uno puede confiar en el hombre. Vamos, lo peligroso es confiar en el hombre cuando se ha apartado de Dios, eso sí que es peligroso. La fe en Dios tiene que dignificar al hombre, hacerle más digno, hacerle más humano. Al contrario de lo que parece, ¿no? Pues que vemos en muchas manifestaciones del fundamentalismo islámico, que la fe en Dios tiene que hacer despreciar más a la mujer, pues la fe en Dios tiene que hacer todavía pues una especie de desprecio de la vida. Bueno, parece que cuanto más fe fanática se tiene, más se desprecia la humanidad, se desprecia la paz y se desprecia, no sé, la dignidad de la mujer y muchas cosas. Y por el contrario, ¿no? Pues en nuestro occidente, que a base de decir que queremos los derechos del hombre, luego no sé qué derechos son, porque ni siquiera se respeta el derecho a la vida, del no nacido, pero bueno, se pretende, ¿no?, proclamar los derechos del hombre negando los derechos de Dios y negando la centralidad de Dios. Bueno, pues eso es una especie de choque de dos trenes entre el secularismo de Occidente y entre el fundamentalismo del Islam. Es un choque de trenes que puede llevar al mundo a la destrucción. Y entre esas dos cosmovisiones antagónicas, pues tenemos en la Virgen Inmaculada, en María, vemos el modelo del equilibrio de lo humano y lo divino. Vemos integrado la humanidad y la divinidad. María es el lugar en el que lo humano y lo divino se desposaron. El seno de María es el lugar en el que ha tenido lugar ese desposorio, lo humano y lo divino. En Jesús se ha casado la divinidad con la humanidad. En la doble naturaleza de Jesús, humano y divina, ha tenido lugar esa integración. Y de ahí tenemos que derivar pues muchos equilibrios, ¿no? O sea, un equilibrio que lo integra todo, integra lo verdaderamente humano y lo verdaderamente divino. Y por eso dice el Concilio Vaticano II tantas veces, ¿no?, que todo lo verdaderamente humano le interesa a la Iglesia. Todo lo verdaderamente humano en el fondo es divino también, si tiene en Dios el origen de todo. Y todo lo verdaderamente divino dignifica al hombre. Por lo tanto, la verdadera religiosidad, ¿no?, esa que tiene también a los santos y especialmente a María, como modelos también, glorifica a Dios al mismo tiempo que dignifica al hombre. Bien, permítaseme concluir con una anécdota también de nuestros días. Hemos visto pues cómo en esta Europa que ya va camino de consolidarse dentro de las distintas ampliaciones, ¿no?, de la Europa comunitaria, que tenemos esa bandera azul con esas 12 estrellas doradas, ¿no? Y bueno, pues es bueno saber que cuando en 1949 se instituyó en Estrasburgo el primer Consejo de Europa, se convocó un concurso artístico para elegir una bandera común para todos, y que la providencia quiso que entre los 101 proyectos personales que se presentaron, finalmente en 1955 se eligiese el elaborado por un señor llamado Arsène Eit, un ferviente artista católico que superaba ya los 90 años de edad. Y la inspiración de este buen hombre fue la de plasmar el pasaje bíblico del capítulo 12 del Apocalipsis, donde se describe la figura de una mujer con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Una corona de 12 estrellas sobre el fondo azul. Por motivos obvios, claro, este hombre guardó
en secreto su fuente de inspiración religiosa, y no lo descubrió hasta que ya después hasta después de que había sido ya definitivamente seleccionado, ¿no?, su proyecto y elegido. Hasta entonces se limitó a responder a las aclaraciones que le solicitaban desde aquel primer Consejo de Europa, que todo estaba formado solamente por 6 países, por cierto, diciendo que el número 12 era un número de plenitud según la sabiduría antigua y que no debería de cambiarse si un día pues los miembros del Consejo superasen ese número de 12. Entonces eran solo 6 países, y a alguno le llamó la atención que este hombre pusiese una bandera con 12 estrellas, y él aconsejó de que las estrellas fuesen siempre 12, aunque fuesen más los países como son ahora, ¿no? Y lo más sorprendente es que precisamente fue un 8 de diciembre de 1955, Día de la Inmaculada, cuando en una votación del Consejo de Europa fue adoptada esta bandera por unanimidad, sin saber los que la votaban que quien la había diseñado se había inspirado en aquella imagen bíblica del Apocalipsis 12, de una mujer vestida del sol. No cabe duda de que esta anécdota histórica pues trae a colación de que por mucho que pretendamos negar a Dios, apartarle, ¿no?, de la vida pública, por mucho que pretendamos ensalzar al hombre negando a Dios en este occidente enfermo, pues Cristo está en las raíces de nuestra cultura, y María es su bandera. María es la bandera de nuestra cultura, aunque pretendamos arrinconarla. Aunque pretendamos arrinconar a una madre, ella siempre ejerce de madre. Aunque no se lo agradezcamos, ella seguirá siendo madre de una manera gratuita. Así es la madre, así es Cristo, es la raíz de nuestra cultura, aunque nos avergoncemos de ello. Y así es María, es madre de nuestro ser espiritual, madre de nuestra cultura, aunque no lo queramos reconocer. Alabado sea Jesucristo.